o en Cartagena, o en Arjona, en Madrid, Cundinamarca, en Bogotá, en Medellín, detrás de cada uno de ustedes, cuántos seres humanos están jugando sus nuevos futuros. Y eso me dio mucha ilusión. Puerto Tejada, el norte del Cauca que está acá, Buenaventura, tanta gente que depende del talento que hay aquí, porque además ese talento, además que se vea, que se reúna, que entienda los desafíos de futuro. Y justo estos días siempre recibo por las mañanas noticias de las manos visibles, ¿no? Hoy me encontré a Rosemary Cartagena, que la acaban de definir como la nueva directora de la Feria del Libro de Cartagena. Qué gran tarea hacer la revolución literaria y la vamos a aplaudir. Que además en una Cartagena tan diversa hay poca diversidad en muchos espacios, ¿no? Pero bueno, eso lo digo ahora en el discurso. Quizás Rosemary va a ser una de las pocas que tenga una gran responsabilidad en una ciudad que invisibiliza una presencia tan importante. Y hace pocos días justo estaba pensando en John Quinchua, que lo acaban de nombrar director de planeación de la alcaldía de Cali hace 3 días, que estaba sentado así como ustedes justo en la Universidad de los Andes cuando hizo con nosotros hace 7 años la Escuela de Economía y después se fue a hacer su doctorado en Economía. Y hoy es el director, trabajó en Manos Visibles, fue coordinador en Manos Visibles, y cuando me escribe hace 4 días diciendo, Paula, ahora soy el director de planeación de Cali. Entonces, equipo, tenemos una gran responsabilidad de ser los líderes que el país necesita, y como hace rato no nos reuníamos, la semana pasada tuvimos, y el equipo dijo, nos reunimos, julio es el mes, mejor dicho, 300 manos visibles de todo el país y del mundo, porque la semana pasada tuvimos una gran delegación de Brasil. Se dan cita en Bogotá y vamos a generar nuevos espacios. Entonces, como hace rato no nos reunimos, la verdad es que escribí una reflexión antes de nuestro panel para todos ustedes, para generar conversación y para un poco establecer el tono de esta semana. Y la titulé, ¿solo porque se trata de nosotros va a ser diferente? Sí, pero no. Y ese es mi discurso de apertura para este 11º taller regional Talento Visible. Un saludo muy especial a nuestras manos visibles, más de 100 que van a estar reunidas esta semana, a la red Talento Visible que después de 2 años se consolida como un colectivo de profesionales que van a cambiar los paradigmas de la diversidad en el mercado laboral, a los representantes de las instituciones que hacen parte de nuestros socios visibles, a nuestros estimados panelistas, estaba saludando hace un momento a Yamit Palacios, veo aquí a Milady, a la rectora del CESA, Emilia Restrepo, y a todos los que están acá, a los representantes de CAF, de OSF, que han creído en esta apuesta, y en general a todos, gracias por hacer parte de esta historia en los 14 años de Manos Visibles. Celebro de manera muy especial este encuentro, pues hace varios años no hacíamos talleres regionales. Primero por la pandemia, luego por las convulsiones del país y del mundo, así que poder reunirnos es una verdadera fortuna. La semana pasada estuvimos con más de 100 líderes culturales en la celebración de los 14 años en el mercado audiovisual de Bogotá. Hoy estamos con otros 100 líderes, es decir, en menos de 2 semanas más de 200 manos visibles están diciendo presente, desde tantas geografías, más de 50, representando a más de esas 26.000 que han sido parte de este camino en nuestros 14 años como corporación. Además, encontrarnos aquí en la Universidad de los Andes, que ha sido anfitriona con ya de 3 de nuestros encuentros, es retomar nuestro propósito y proyectarlo a otros espacios. Justo reflexionaba que en los anteriores talleres regionales, en el primero se definió el programa Palante Pacífico, y en el segundo, en gran medida en estos espacios, se resolvió el tema de los paros cívicos que estábamos sufriendo en ese momento en Buenaventura, y varios que están acá estuvieron, y decía, bueno, ¿qué va a pasar? ¿La revolución del sector privado en este tercero? Ustedes me dirán. A partir de esta tarde y hasta el cierre de la jornada, nuestra casa será el CESA, institución insigne en la formación del liderazgo empresarial en el país, con quien ya tenemos una alianza por 2 años.
Estaremos pues en los próximos días trabajando con ustedes alrededor de un tipo particular de liderazgo, el liderazgo de soluciones, aquel que desde la diversidad genera transformaciones sistémicas, trascendiendo las ambiciones individuales y los cargos de poder. Ustedes han asumido la responsabilidad de construir nuevos futuros, lo cual requiere un sentido profundo de servicio, así como un espíritu innovador y resiliente. Haciendo un recuento de mi propia experiencia, 2 décadas diseñando e implementando grandes apuestas de equidad racial, como las becas Martin Luther King con la Embajada de Estados Unidos, las becas Fulbright que creé en el Ministerio y la permanente labor con Manos Visibles, me honra y enorgullece haber tenido la oportunidad de acompañar no sé a cuántos miles de líderes afroindígenas en diferentes sectores y en diferentes países. Así que hoy me gustaría hacer un balance crítico con ustedes. Algunos están siendo pioneros en sus campos, otros ya han incursionado en áreas como la ciberseguridad y el comercio exterior, otros se la están jugando por las transformaciones legislativas o por apuestas electorales. Todos están aprendiendo y renovando nuestro compromiso. En ese sentido, mi primera reflexión es que sin diversidad no hay equidad. Como titulé una columna que escribí hace 10 años en El Tiempo, justo cuando estaba preparando este discurso veía como julio de 2003 y dije, caramba, es casi el mismo discurso. La encontré preparando este discurso y pensé que hoy diría casi lo mismo. No niego los avances que se han dado, pero todavía nos falta demasiado. El mejor ejemplo de ello para mí es el fútbol, que ha sido el centro de la agenda del país y del mundo en las últimas semanas. Siempre me cuestiono por qué en el fútbol se tiene tan claro que la diversidad suma, que es indispensable para ganar. Si no, miren el caso del equipo de España, un país que se empeña en rechazar la presencia negra de la segunda y tercera generación de inmigrantes, que no son otra cosa que españoles, y 2 jóvenes negros de 20 y 17 años, con un discurso precioso, fueron los que dieron el triunfo. ¿De cuánto se pierde un país por desestimar y hasta invisibilizar su diversidad? Lo que es evidente en una cancha de fútbol, con frecuencia ni siquiera se percibe en una empresa, en un gobierno, en una universidad, en la vida, o como muchos de ustedes van a estar en estos días, en las calles de Bogotá. En la mayoría de espacios van a ver que nuestra presencia no es normal ni natural. Los grupos diversos aún son considerados solo como sujetos de consulta y objetos de la ejecución de proyectos diseñados y decididos por otros, o son considerados también minorías. 3 académicos, Robin Elley y David Thomas de la Universidad de Harvard y Phil Thompson del MIT, han desarrollado un análisis riguroso de la gestión de la identidad-diversidad como base del mejoramiento del desempeño organizacional en el sector público y privado. Los profesores de Harvard concluyen que la diversidad contribuye a la toma de mejores decisiones y describen 3 enfoques en su gestión como factor de competitividad: integración social y aprendizaje colectivo, segundo, acceso y legitimidad ante los usuarios o consumidores diversos, tercero, justicia y equidad. Señalan, la diversidad incrementa la disponibilidad de recursos, redes, perspectivas, estilos, conocimiento, experticia. Los grupos heterogéneos pueden generar mayor cantidad de alternativas para la solución de problemas que conduce a una mayor calidad en las decisiones. En su libro Double Trouble, el profesor Thompson discute la importancia de construir democracias participativas, con pluralismos profundos en sociedades multiculturales. Argumenta que la participación de personal diverso no significa siempre el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo que representa, pero que sí implica una ruta de aprendizaje social que legitima una democracia. En este último punto, el profesor Thompson, gran amigo y que de hecho estuvo en este escenario hace 7 años y tutor de esta red del liderazgo, quisiera detenerme porque es ahí donde quiero centrar la reflexión de este encuentro. ¿Solo porque se trata de nosotros va a ser diferente? Sí, pero no. Ahí está el gran desafío de sugerencia. Sí, es válida la ruta de aprendizaje social y la representatividad, pero la invitación que les estamos haciendo y el verdadero reto es que trasciendan, que sean los líderes que necesita el país y el mundo, que superen a la mayoría de liderazgos erráticos y desdibujados que son los grandes protagonistas hoy. Nuestro activo somos nosotros
Y la idea es que además seamos un equipo para jugar grandes mundiales, para jugar grandes partidos. No es suficiente representar a los que nunca han estado ni han ocupado posiciones de poder. El llamado es para que consoliden un legado visible e imborrable, que su vida muestre con resultados la importancia del poder de la diferencia. Volviendo al fútbol, se trata de jugar bonito, sí, de concretar pases ganadores y, sobre todo, de marcar los grandes goles que se necesitan para ganar el partido contra la corrupción, la negligencia, la incompetencia, la criminalidad y la perversión, que hacen que nuestras comunidades, siendo inmensamente ricas, permanezcan en la pobreza. Somos cada vez más accediendo a posiciones de poder, pero simultáneamente son más los retrocesos de nuestras comunidades, como si se tratara de una relación inversamente proporcional. Entonces, no es solo porque somos o porque seamos indígenas y negros o de las periferias del país que la historia va a ser diferente. Eso lo he aprendido con creces en estos 14 años, viendo a tantos profesionales étnicos y manos visibles desdibujarse, acomodarse e incluso perderse en un mar de contradicciones éticas en sus ejercicios de poder. He visto a varios que conquistan espacios exclusivamente para ellos mismos o cuando mucho para sus amigos o familiares. Como me dijeron los líderes de Dale Quibdó hace un par de años, uno de los grandes problemas es el amiguismo, que prevalece más allá de la responsabilidad con todos y el nivel de competencia que afecta mucho que nuestros líderes den resultados. Pero al mismo tiempo he visto manos visibles maravillosas que al conquistar nuevos espacios se preocupan por dejar la puerta abierta, traer a otros y aumentar nuestra presencia en espacios en los que nunca nos imaginamos estar. Los liderazgos étnicos siguen siendo, étnicos y éticos, siguen siendo algo excepcional. Así lo confirman las estadísticas sobre los integrantes de la alta dirección de las empresas, los productores de cine, como lo discutimos la semana pasada, los escritores publicados en las librerías del país. Un ejemplo bastante fuerte son los equipos de trabajo de las alcaldías de Bogotá, Medellín o Cartagena, con una población importante negra e indígena, pero donde no vemos y ni siquiera sabemos si el responsable de etnias incluso nos representa y si ese cargo existe. No hay nadie pensando y construyendo las ciudades con un enfoque de diversidad y equidad, compartiendo los espacios. Algo tan necesario como eso. Sin embargo, a la luz de las tendencias demográficas que proyectan una población cada vez más envejecida, serán las comunidades étnicas las que aporten fuerza laboral joven para sostener el país. Más del 50% de la población de municipios como Guapi y Timbiquí son menores de 14 o 15 años. Solo por dar un ejemplo, si entramos en profundidad en ciudades como Medellín o Cartagena o en gran medida el Pacífico, es donde se encuentra el gran bono poblacional del país. Una vez más, retomo el símil del fútbol. Somos jugadores clave, pero nos condenan a estar sentados en la banca viendo el partido desde los laterales. Esas omisiones y desigualdades, en particular en el mercado laboral, yo diría son el gran desafío de la equidad racial, que les corresponde a ustedes cambiarlo, que reclama, como lo dice el presidente de la Fundación Ford, Darren Walker, que los que están afuera entren. Esa es la equidad. Nosotros queremos que desde las posiciones que ustedes ocupan hoy, en el sector público, sin ánimo de lucro privado, sus rutas de liderazgo dejen huella, una huella que ayude a que los excluidos de este país, muchos como nosotros, pero la mayoría que no son como nosotros, asciendan. Me sigo formulando muchas preguntas y espero que ustedes me ayuden a responderlas en estos días. ¿Cuándo el poder es verdaderamente poder? ¿Cuándo ganar es realmente ganar? ¿Cómo debemos gerenciar el futuro? ¿Cuál es el entrenamiento que estos equipos necesitan para estar listos cuando las grandes oportunidades se presentan y generar grandes transformaciones? ¿Cuál es la agenda de liderazgo para los nuevos futuros? ¿Les sirvió la escuela de gerencia? ¿Cuáles son los goles que van a marcar? Queremos que ustedes diseñen y planeen el futuro, que se ganen ese espacio de ser los ancestros y las ancestras del futuro.
y que ojalá en esos retos gerenciales, que todavía les falta bastante, planteen grandes alternativas, porque recuerden, si hacemos lo mismo vamos a tener los mismos resultados. Entonces, si en los retos ustedes plantean lo mismo, pues es muy poco lo que va a cambiar, como decía Einstein, ¿no? Es raro que algo cambie haciendo lo mismo siempre. Entonces, como se trata de preguntas existenciales, voy a pedirle a una líder de vanguardia que nos comparta un poco de su experiencia para ir reflexionando sobre nuestras propias respuestas. Invito a esta conversación a Emilia Restrepo, quien además de ser la rectora de una de las principales universidades del país, socia de Manos Visibles, es empresaria, emprendedora, pionera de la transformación digital en Latinoamérica y cofundadora de la primera empresa de consultoría en estrategia digital en Colombia. Cuenta con 26 años de experiencia en el desarrollo y evolución de la industria digital, diseñando estrategias de negocios y mercadeo para la transformación de grandes corporaciones y creando nuevos modelos de negocios. Es una de las mujeres más influyentes en América Latina, reconocida por Bloomberg y también por la revista Forbes y la Nota Económica. Entonces, les pido que nos acompañe, aquí está, y tendremos una conversación, mi querida. Bueno, mi querida rectora Emilia Restrepo, tengo que contarles cómo nos conocimos, que fue clic de una vez. En el 2022 tuvimos un almuerzo con el director del IFC, con Makhtar Diop, un gran líder africano que maneja pues, la organización más grande financiera de las multilaterales. Y él hizo las preguntas sobre diversidad y estábamos en ese momento, en ese almuerzo, con un grupo de líderes nacionales, Edna Liliana y yo le decía, bueno, ¿de qué diversidad estamos hablando? Y la verdad, y él de una vez, además mañana vamos a estar firmando el acuerdo con el IFC, y aquí veo a Ana y a Elizabeth, que han sido grandes compañeras de camino, él de una vez puso en la agenda este tema como prioridad. Y nos unió a muchas mujeres, entre ellas a Emilia y a mí, en esta tarea de ampliar también esas perspectivas de la diversidad, no solo a nivel público, sino a nivel privado. Y ahí Emilia entró a ser parte del grupo de rectores visibles, pues porque en estos 14 años las universidades privadas han sido los grandes socios de Manos Visibles. Y la última es el CESA, con quien venimos trabajando en toda esta apuesta de gerencia y diversidad. Entonces, mi querida rectora, yo quiero, sobre todo para estos liderazgos, que muchos en los lugares donde están, quizás una parte de su camino va a ser hacer la revolución digital, va a corresponderles ser los empresarios que generen nuevas dinámicas de empleo, les va a corresponder ser los rectores y mejorar la calidad educativa, que es todavía bastante deprimente en muchos lugares, y les va a corresponder hacer tantas cosas y ocupar tantos espacios, o incluso como usted ocupar un espacio en el que no estamos, que son las juntas directivas de muchas empresas en este país. Entonces, a la luz de eso, porque este taller Talento Visible es para compartir experiencias, para mirar cómo lo podemos hacer mejor, quiero preguntarle varias cosas y después vamos a tener un espacio también para el público. ¿Cuál es el liderazgo desde su experiencia y mirando todo lo que está pasando en el mundo, que lo conversábamos hace un rato? ¿Cuál es el liderazgo que el país necesita para generar nuevos futuros? ¿Cuáles son las características de ese liderazgo? Y usted como rectora, que tiene una apuesta no solo académica, sino de liderazgo, o sea, no estamos solamente para que la gente, sino para que los líderes que se están formando en el CESA sean las personas que el país necesita. ¿Cuáles son las características de ese liderazgo que usted quisiera compartirnos hoy? Bueno, pues primero, Paula, solo agradecimiento por poder estar aquí como invitada en este foro, en este espacio tan importante. Me siento profundamente honrada y conmovida. Tengo que decir que son ambas cosas, porque la verdad es que este es el país que necesitamos y tal vez el mensaje que por donde quiero arrancar es decir, no solamente cuenten con el CESA, sino cuenten conmigo como persona para
que empujemos entre todos el cambio que Colombia y el mundo necesita. El día que te conocí, Paula, es tal vez uno de los días que yo tengo una pésima memoria, tengo que decirles. Y eso es una de las cosas que siempre ha jugado en mi contra. Pero tengo que decir que ese día a mí me cambió algo muy importante, y es entender el por qué yo estaba sentada en donde estaba sentada. Quizás yo llevaba menos de 6 meses en la rectoría y estaba un poco confundida. Yo no vengo del mundo académico, como escucharon hace un momento, vengo con una trayectoria diferente, y yo a veces me preguntaba, sobre todo en esos primeros meses, ¿por qué estoy aquí sentada en la rectoría? Casi que esto es una irresponsabilidad del consejo directivo. Y entendí que el mandato que ellos me habían dado y bajo el que estamos trabajando mi liderazgo es un tema de transformación. Y que la vida, yo soy tan de buenas, y siempre he dicho que soy así de buenas, yo tengo como un ángel propio, me va poniendo personas y me va poniendo circunstancias en el camino, y miren la joya que me puso. Y desde ese momento, con una gran convicción, entendí que esto era mucho más allá de ser rectora, mucho más allá de solamente guiar a un grupo de estudiantes, sino que tenía en mis manos algo que era superior, era mucho más grande que yo misma. Era la oportunidad de poner un granito de arena junto con personas maravillosas como ustedes, de trascender y de cambiar una historia. Entonces, bueno, pues es un granito de arena, pero es un buen comienzo. El liderazgo de hoy, yo creo que empieza por ahí, empieza por la resiliencia. Y es que en ese evento en que nos conocimos con Paula, era un evento de mujeres. Y era hablando de la diversidad. Y nunca se me olvidará cuando Paula y Edna dicen, ¿de qué diversidad está hablando? Si nosotros, si el presidente de FCI no fuera una persona negra, nosotras no estaríamos invitadas a este evento. Nunca se me olvidarán esas palabras. Y eso trascendió en mi corazón, porque yo dije, ¿cómo seremos de simples que ni siquiera nos damos cuenta de lo obvio? Y quiero decirles que ahí es donde me cambió a mí la perspectiva. Y cuando llego al CESA y me encuentro con que todos éramos como yo, y que eso, ¿de qué diversidad estamos hablando? Y nos estábamos dando el lujo de tener un programa de liderazgo en mujeres en juntas directivas y estar jaloneando la diversidad, la equidad, la inclusión. Y todos nos parecíamos y todos éramos iguales. Les tengo que confesar que sentí una profunda vergüenza. Y llamé a Paula y tal vez así se lo dije. Y tuve la fortuna de encontrarme con un ser generoso, porque podría haberme mandado, como dirían coloquialmente, para el chorizo, que tomó la decisión de ayudarnos y de apoyarnos en esta difícil travesía de cambiar estas cosas que parecen normales. El líder de hoy tiene que ser un líder resiliente, tiene que ser un líder que definitivamente lidere con el ejemplo. ¿De qué nos sirve salir y decir una cantidad de cosas y no ser coherentes con lo que estamos haciendo? Cuando hablamos de transformación y la invitación que me hace a mí un consejo y la invitación de lo que he sido a lo largo de estos 30 años, me encantó esa biografía que mandaron, porque dice que llevo 26 años, estoy cumpliendo este año 30 años de graduada de la universidad. Entonces, para mí ha habido como palabras claves dentro de ese liderazgo que se ha ido construyendo con los años, con muchas dificultades, pero yo creo que la coherencia es una de esas que es fundamental. Yo creo que el líder de hoy tiene que ser curioso, tiene que estar en un permanente aprendizaje, tiene que hacerse las preguntas difíciles todo el tiempo y tiene que estar dispuesto
a oír las respuestas difíciles y no solamente lo que quiere oír. El líder de hoy tiene que ser innovador. El líder de hoy tiene que estar en un permanente cuestionamiento a través de esa curiosidad, pero tiene que ser tecnoabierto. Todos ustedes son personas muy jóvenes y estoy segura que la tecnología hace parte de esa esencia con la que han crecido, pero para otros muchos también les ha tocado adaptarse. Hoy no tenemos alternativa. El líder de hoy tiene que ser tecnoabierto. El líder de hoy tiene que usar la tecnología como una herramienta para su quehacer diario. No le puede tener miedo. Imagínense el pánico que en las universidades podemos sentir cuando hace 18 meses nace una cosa que se llama ChatGPT. Pues había muchos caminos. Decir que eso está prohibido, nos tocaría, no sé, apagar el wifi, quitar los teléfonos, hacer una cantidad de locuras. Pero también había la oportunidad de entender cómo volvemos esto una oportunidad. Hoy en el CESA llevamos un periodo muy importante de entrenamiento a docentes, de sensibilizar a nuestros estudiantes desde la ética del uso de la inteligencia artificial. Entonces, el ser tecnoabiertos es enfrentar esa realidad de lo que nos está sucediendo y cómo usar la tecnología a nuestro servicio y no nosotros al servicio de la tecnología. El líder de hoy tiene que ser un poquito rebelde y yo le quitaría la palabra poquito. Lo que pasa es que yo siempre me he definido como un poquito rebelde para que mi papá y mi mamá no me regañaran tanto. Pero la verdad es que no podemos comer entero, no podemos quedarnos con lo que nos dicen, no podemos tener miedo. Entonces el líder de hoy también tiene que ser audaz, tiene que ser un poco tenaz, con el sentido literal de la palabra. Y les voy contando cositas de mí. Mi gran amigo de la vida fue mi papá, quien murió hace 2 años, a los 93 años. Y un día me dijo, es que usted es una persona tenaz. Y el mal uso de la palabra de tenaz, cuando a uno le dicen que una persona es tenaz, es una persona pues como complicada, que es una persona con la que es difícil de tratar. Y entonces él me dijo, no, espérese, estamos hablando de la tenacidad. Y yo creo que el líder de hoy, con algo de rebeldía, con esa audacia, con esa tenacidad, cuando nos estamos enfrentando, y lo hablábamos ahora con Paula, a un mundo tan complejo, pues si no tiene esos ingredientes, esos atributos, pues va a ser muy difícil poder apoyar y salir y irnos hacia adelante. Entonces, yo creo que esos son como esos principales atributos que debe tener un líder hoy en día. Coherencia, audacia, tenacidad. Se me olvidó la primera. Innovación, tecnoabierta, resiliencia. Están atentos, miren, están atentos. Muy bien. Mi querida rectora, ¿qué significa gerenciar? Porque ya sabemos que no es solo ocupar un cargo, es hacer algo. Y lo que define hacer algo es la gerencia, es el método, es la agenda, es la planeación, es, volviendo a la selección Colombia, usar el primer tiempo para marcar goles para que a uno no se los marquen en el segundo ni en el tiempo complementario, así uno juegue bonito, pero como uno no sabe cómo la vida cambia, le toca en el primer tiempo marcar goles, ¿sí? Desde el primer minuto. Entonces, ¿qué es gerenciar para usted, que ha estado al frente de empresas, que está al frente, y el CESA junto a los Andes son las 2 mejores universidades en temas empresariales, de negocios? Además es muy interesante porque el CESA es como, pero es el que pone los grandes líderes del sector privado en este país, ¿no? Es calladito, pero es el más, no, o sea, digamos, no, pero tiene un nicho muy claro en los cuadros empresariales y de sector privado en este país. ¿Qué significa para usted gerenciar y cuáles son las características de esos grandes gerentes que son los que no esperan al tiempo complementario para marcar goles,
sino que lo marcan desde que ponen el pie en la cancha volviendo al fútbol, pues como para no, en medio de la tusa hay que reflexionar también. Bueno. Es mejor pasar la tusa en colectivo. Yo creo que gerenciar es esa mezcla perfecta entre planear y ejecutar, pero siempre en colectivo. Y es que trabajar solos, esa época de los jefes, de aquí mando yo, de se hace lo que yo digo, yo creo que eso ya pasó. Estamos ante un mundo de conectar y colaborar. Se necesita el líder que da una línea, que da una visión, pero sobre todo que inspira, pero sobre todo que jala, que sobre todo que apasiona. Pero el verdadero liderazgo está en esa capacidad de ejecución. Es esa frase típica de se requiere un 10% de planeación y un 90% de transpiración, que es la verdadera ejecución. Porque la verdad, si no se nos queda a veces como esos consultores que han mejorado, tengo que reconocerles, yo he sido consultora en el PowerPoint. Y la verdadera gerencia es lograr cumplir con los objetivos, con los propósitos a lo que nos hemos propuesto, a lo que nos han invitado y llegar a ese cumplimiento y siempre buscar que sea con un propósito superior. Porque si no, es un mundo muy vacío para nosotros como individuos, pero sobre todo para un costo muy alto para la sociedad. Entonces yo lo resumo como de una manera muy simple, es ese equilibrio perfecto entre la planeación y la ejecución en un trabajo en equipo, en un colectivo, siempre apasionados, siempre entendiendo que esto es para lograr algo superior. Y algo que considero que es fundamental en gerenciar, lo decía hace un momento, es el ejemplo y la coherencia. Yo creo que es muy difícil, los americanos tienen esa frase que me gusta mucho, que es el walk the talk, y es ir caminando lo que uno va diciendo, y yo creo que esa es la verdadera espíritu que un gerente debe tener. Siempre he considerado que el ejemplo, la disciplina, el respeto por los demás, la empatía. Y me faltó un atributo clave del liderazgo y es la humildad. Yo creo que el líder tiene que ser capaz de reconocer que se equivocó. Un líder tiene que ser capaz de pedir disculpas. Un líder tiene que ser capaz ante un equipo de decir, siento mucho. Entonces, es como por ahí. Y estaba pensando, rectora, que Michael Sandel, en su último libro, dice que considera que el mayor atributo de los liderazgos hoy y que es la prioridad es la humildad. Porque cuando uno es humilde sabe qué le falta y a quién necesita en el equipo que no tiene hoy. Por eso el colectivo. Por eso el colectivo, porque sabe incluso cuáles son los mejores jugadores que necesita para poder garantizar un partido, ¿no? Entonces, pero quería reiterar, porque ese último libro de Michael Sandel, después de La tiranía del mérito, su último libro, que olvidé ahora el título, él incluso dio una conferencia hace pocas semanas y decía, lo que yo veo más crítico en el liderazgo hoy es la falta de humildad, y que a todos por estarlos venerando los estamos engañando de que están haciendo una gran tarea, ¿no? Ay, Paula, y me llevas a una reflexión que me parece que es muy valiosa, y es que uno no es el cargo. Yo no soy la rectora del CESA porque soy y entonces eso es lo que me engrandecen, y uno eso no se lo puede creer, porque el día que se lo cree se equivoca. Ese día pierde el foco, ese día pierde el sentido de ese propósito. Uno tiene que ser superior a su cargo, pero también tiene que ser leal y respetuoso a esa nombre que le da un cargo, pero saber que eso va a pasar. Yo no sé cuándo, en 1 año, 2 años, no sé cuándo voy a dejar de ser la rectora del CESA,
pero va a seguir siendo Emilia. Pero mi responsabilidad hoy con el CESA es dejar una huella en ese liderazgo, cumpliendo unos objetivos, cumpliendo con ese propósito superior de formar a los líderes empresariales, pero desde la ética, desde la integridad. Entonces, eso no se nos puede olvidar. Nosotros no podemos confundir quiénes somos con un cargo, porque ahí es cuando uno ve con tanta tristeza, entonces, tantas personas que han tenido unos cargos tan importantes y de repente se encuentran sin choferes, sin escoltas, sin secretarias, sin asistentes, sin apoyo y no saben, y sienten que no solamente no saben qué hacer, sino que además que sienten que ya no valen nada. Entonces, ahí no nos podemos equivocar. Y ahí, rectora, tengo 2 preguntas más para abrir al público, porque la idea es que sea interactivo. Además, qué bonito, gracias por compartir experiencias, sabiduría, reflexiones con nosotros. Y yo pensaba en una pregunta que me hicieron en una entrevista en El País de España hace una semana, y me decían, Paula, usted después de ocupar un cargo top como ministra, ¿ya después qué? Y yo la miré y le dije, ¿para usted qué es top? Sí, o sea, fue ministra hace 15 años, dígame para usted qué es lo que yo estoy haciendo. Yo creo, porque es que no es lo top para el resto, sino lo top para mí, y siempre he enfatizado que hay diferentes formas de poder. Yo creo que esos otros poderes, sí, puede que a usted le parezca que Manos Visibles es chiquito, sí, pero a mí me parece chiquito poderoso. Y creo que estar en la junta directiva y ser presidente programática en la Fundación Ford Pensando el Mundo y creo que escribir es muy poderoso. No sé para usted qué es top, pero es parte de esa reflexión que a veces los líderes y en Manos Visibles siempre he insistido, porque a veces los líderes se obsesionan con un cargo, ¿no? Hasta que sea esto, ¿es en realidad desde ahí que usted puede servir? Sí, porque a veces... Qué linda pregunta, como de psicólogo, pero sí. Además tengo que decirles que esa no estaba preparada. Me encanta porque lo primero, de manera auténtica y totalmente ingenua, que ha sido top para mí, y les va a sorprender, ha sido ser la mamá de Cristina, de Lorenzo y de Antonio. Eso ha sido top para mí. Y llevo 30 años siendo ejecutiva, trabajando en un mundo masculino además. Entonces dicen, no, soy la primera rectora mujer del CESA, fui la primera mujer vicepresidenta de la organización Ardila Luley de Postobón. O sea, todo eso súper top. Pero lo verdaderamente top para mí ha sido ser la mamá de Cristina, de Lorenzo y de Antonio, y de ver hoy a 3 seres humanos que me llenan de orgullo y de amor. Tal vez haber sido, ¿qué ha sido top? Haber logrado ser mamá y ser profesional. Romper con esos primeros paradigmas. Entonces, sí. Exacto. Eso. Exacto, y ese amor y esa satisfacción y esa coherencia y esa tranquilidad, además pues porque varios de los hijos están en posiciones muy relevantes de este país, entonces además es formar esos otros líderes que ya están influyendo, pero bueno, porque yo sé que ya se nos va pasando el tiempo y el equipo dice se pueden quedar acá conversando todo el tiempo, y rectora, varias cosas. Entonces uno es el tema de tecnología. Aquí hay uno de los grupos, es el grupo de tecnología, de hecho pioneros y pioneras de la Escuela de Robótica del Chocó, en empresas como Accenture, mucha gente que está incluso en temas de, no mucho, un grupo importante, sino que yo digo son muchos, ¿no? Pero un grupo importante que está en empresas de tecnología, en ciberseguridad, generando y planteando cuál es la revolución tecnológica. Y yo quería aprovechar su experiencia, porque es que usted lleva décadas, no es ahora, lleva décadas en este tema, planteando este tema que no es el futuro, sino es el presente. Incluso para muchos ha sido el pasado, ¿no? Para lo que a todos nos parece el futuro, pues en realidad
se ha diseñado y se ha planeado también desde otros espacios donde no nos hemos estado dando cuenta. Y hoy la tecnología moldea todo, ¿no? La política moldea todo, la salud moldea todo. Entonces, quería sus reflexiones sobre el tema de la tecnología y el liderazgo, incluso pensando con lo que usted decía, que yo ya estoy usando el ChatGPT y por ejemplo, para este encuentro Talento Visible, le pregunté a ChatGPT, ¿usted qué hablaría cuando habla de diversidad? Y ver la sofisticación del discurso. Yo era, wow. Y ¿cuáles son las tendencias en diversidad y mercado laboral? ¿Cuáles son las tendencias demográficas? Pues porque yo ya entiendo que es uno de los miembros de mi equipo, o sea que ChatGPT y son uno de los miembros de mi equipo y que le tengo que preguntar qué opina de esto y dónde está la vanguardia. Que incluso para los retos gerenciales yo creo que ojalá todos hayan pasado por preguntarle a la inteligencia artificial, porque estuve revisando los resultados con Francisco y creo que ahí nos falta vanguardia y creo que hay que hacerse unas preguntas claves, porque a veces creemos que lo que estamos haciendo es súper novedoso y resulta que incluso uno ve y ahí ChatGPT ya le está dando otras tendencias. Entonces, bueno, eso es simple para lo del viernes, ¿no? Qué pena ahí voy dando. Pero mi querida rectora, entonces ellos incluso se han planteado que uno de los grandes retos gerenciales de la agenda de este equipo es el tema tecnológico. Entonces yo quería que usted compartiera un poco sus reflexiones, que este liderazgo para que sea de vanguardia tiene que entender de eso, que no es como un equipo o un juego, sino que es lo que moldea todas las áreas de la vida contemporánea. Les decía al principio que uno de los grandes atributos que considero que tienen que tener los líderes es ser tecnoabiertos. Yo soy administradora de empresas, no soy ingeniera y he trabajado en tecnología los últimos 30 años de mi vida, incluso hoy, porque hoy la invitación que me hace el CESA es hacer un proceso de transformación institucional. Esto para decirles que es que uno no tiene que ser experto, pero uno tiene que entender de qué le están hablando. Y entonces viene con la curiosidad, pues nos toca ser curiosos, nos toca sentar, estar estudiando, estar leyendo, estar aprendiendo, estar oyendo podcasts. No importa, puede que nunca vaya uno a... Y ya hoy con la inteligencia artificial ya el tema de la programación empieza a ser reevaluada. Puede que uno nunca vaya a echar el código para nada, pero es bueno aprender a eso que es. Porque además eso da una estructura mental muy interesante que me da la capacidad de entender cómo funciona. Entonces, realmente el abordaje hacia la tecnología, uno como líder, mi recomendación siempre es, no le tengan miedo. Hay una palabra que a mí me encanta porque me parece que es coloquial, pero es cacharrien. Uno tiene que cacharrear con la tecnología, no tenerle miedo. Cuando se le bloquea a uno el Outlook y uno dice, pero ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces llama uno a la persona de TI. No, busquen en YouTube cómo lo solucionan y además van a encontrar una cantidad de cosas fantásticas que hubieran podido, que la persona de tecnología las sabe, se las arregla y ustedes nunca las hubieran aprendido. Yo tengo un reto que me pongo a mí mismo que es un poco curioso y es que pues todas estas herramientas del día a día que usamos, el Word, el PowerPoint, el Outlook, Teams, lo que sea, SharePoint, tiene una cantidad de funcionalidades de botoncitos que no usamos prácticamente nunca o fácilmente nunca. Yo por ahí una vez al mes, no de aburrida ni de desocupada, sino de intensa, me pongo a cacharrear a esos botoncitos y a tratar de entender para qué funcionan. Y con algo tan sencillo he encontrado un mundo de oportunidades de cómo hacerme la vida más fácil, porque es que la tecnología al final lo que nos está trayendo es ayudarnos a hacer la vida más fácil. La tecnología es un habilitador, tú lo estás usando para una consulta, como me encanta ese concepto, un miembro más de mi equipo. Pero la tecnología es un habilitador para hacer que las cosas sean más fáciles, más sencillas. La tecnología no solamente está para quedarse, sino es que lleva muchos años. Nosotros hablamos de la inteligencia artificial como el boom de los últimos menos de 2 años,
cuando quiero contarles que la inteligencia artificial tiene más de 50 años. Lo que pasa es que ChatGPT y todo este fenómeno nos democratizó la inteligencia artificial. Algo que antes no podía pasar porque no había la suficiente información, la capacidad de procesamiento no era la que se necesitaba. Ya estamos en ese punto. Pero también tenemos que entender que allí puede haber mucha basura. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Y por eso el criterio, el colectivo, el trabajar conjunto es tan importante. La tecnología es una herramienta muy poderosa que puede estar a nuestro favor o en nuestro contra, depende de para qué la usemos. La tecnología sí es cierto que está desplazando muchos puestos de trabajo de muchas personas. No crean, yo en estos 30 años muchas veces me he acostado pensando, ¿y esto cómo lo podemos cambiar? Pero eso mismo, lo que pasa es que no a esta velocidad ha sucedido con las distintas revoluciones industriales. Cuando llegaron las máquinas al campo, de alguna forma también nos tocó a nosotros como individuos, a los seres humanos, pensar en qué más puedo hacer, qué otras cosas puedo aprender. Yo sí creo que la inteligencia artificial es un punto de inflexión para la humanidad, tanto como lo fue el descubrimiento del fuego y tanto como lo fue la agricultura en su momento. ¿A dónde nos va a llevar? No lo sé, pero lo que sí sé es que depende de nosotros como personas. Entonces, como líderes no podemos ser ajenos a la tecnología, porque si no, estamos dejando que sea la vida la que tome las decisiones por nosotros. Y somos nosotros los líderes, los llamados a decir qué vamos a hacer y en qué lugar vamos a poner la tecnología.